Estamos en el módulo uno, la primera jornada. El módulo uno es innovación y desarrollo tecnológico. La siguiente conferencia se denomina Estudios de Ingeniería en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial 4.0, que va a estar a cargo del académico Alfredo Abella. El académico Alfredo Abella Guevara es ingeniero electricista de la Universidad Central de Venezuela del año 1967, doctor en ciencias sociales del programa DCS de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor contratado en la Universidad Central de Venezuela en los años 1968-1971. Profesor agregado en la Universidad Simón Bolívar entre los años 1972-1979. Y profesor por horas en la Universidad Metropolitana en los años 2012-2013. Profesor invitado, colaborador de la Universidad de Sevilla entre los años 1923 y actual, 1924. Es miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta desde el año 1996. Desde el año 2017 es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat y en este año 2024 individuo en número con el sillón, ocupando el sillón número 22. Le damos la cordial bienvenida al académico Alfredo Abella Guevara y le vamos a ceder la pantalla y el micrófono para que vaya montando su presentación, que ya estamos precisamente en la hora para dar inicio. Bienvenido, académico Abella. Adelante. Voy a comentar acerca de la charla que está a punto de comenzar. Se llama Estudio de Ingeniería en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial 4.0. Las tecnologías disruptivas irán acelerando cambios en lo económico, político, social y cultural. La progresiva digitalización obligará a revisar la formación del talento humano a los fines de desarrollar mejores competencias para la solución de problemas. En esta conferencia, el académico Abella nos hablará de la era digital y tecnologías, también acerca de la cuarta revolución industrial y el talento humano, y finalmente acerca de los ingenieros, el startups y modelos de negocio utilizando herramientas de la inteligencia artificial. De manera que se trata de una sumamente interesante charla que todos estamos esperando. Cuando el académico Abella disponga, tiene uso de su micrófono. Le damos una cordial bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, académico. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a continuación, esta conferencia, esta charla sobre estudio de ingeniería en el contexto de la revolución industrial o industria 4.0. Bueno, nuestro presentador hizo la introducción de manera que esta lámina no la vamos a detallar, sino básicamente vamos a tratar tres temas sobre la era digital y las tecnologías que están presentes, el talento humano que se requiere en la cuarta revolución industrial y un tema más particular sobre los ingenieros y las startups. Bueno, ¿cómo abordaremos el asunto? Primero vamos a hablar sobre las tecnologías que están en la era digital. Vamos a ver cuáles son las dominantes, qué es ese tema de transformación digital, qué espacios se abren. Luego vamos a presentar a tres autores, Albert Camp, Klaus Schwab y Nayib Callao. Ellos tres tienen que ver con el tema del talento humano y el capitalismo del siglo XXI y la formación de un ingeniero para el desarrollo que presenta Nayib Callao. También algunas referencias de organismos internacionales
que nos servirán para ubicarnos en la importancia que tienen todas estas tecnologías y que son transversales a muchos sectores de la vida actual. Bueno, todo lo relacionado con estas nuevas tecnologías tiene que ver con las tecnologías de información, donde los datos, cuando están ubicados en un determinado concepto, en un contexto, ellos adquieren significado y conforman lo que se denomina información, pero ellos solos, sin el contexto, no dan ningún aporte a quien conoce eso. Esta información se va procesando, se va conociendo y se convierte en conocimiento y se transfiere entre pares, hay mucha interrelación entre las personas y ese conocimiento puede llegar a derivar en una tecnología. Eh, la tecnología en el fondo es un tipo de conocimiento. Bueno, esta era digital se caracteriza porque en la época actual ya no son solamente algunos datos los que se elevan a las nubes, son millones de datos los que se llevan a la nube y que tienen que ver con un exceso de información y muy poco tiempo para nosotros conocer información. Y en la nube esos datos son analizados con tecnologías nuevas, con ciencias de datos y otros temas relacionados. Esta cuarta revolución industrial deriva de la tercera revolución industrial. En este momento hay una implicación entre estas dos etapas tecnológicas que son trascendentes. Ya en la tercera, en la que vivimos, hay automatización y robotización, pero son de procesos muy concretos. En cambio, en la cuarta revolución industrial se van creando una serie de relaciones entre los procesos y algo que vamos a ver más adelante que se llaman ecosistemas. Aparecen una serie de tecnologías que están aquí en la parte derecha y muchas de ellas ya las conocemos. Sabemos que todas ellas son útiles fundamentalmente para la toma de decisiones y, por supuesto, para llevar a cabo muchos procesos donde hasta ahora estaba el ser humano participando y donde vamos a ser sustituidos por las tecnologías. Bueno, ¿qué es esa transformación digital? No es exactamente adquirir equipos. Los equipos son parte del proceso, pero es un cambio cultural, es algo que la organización eh, tiene que asumir, tiene que afrontar eso, se transforma la organización, entonces acepta trabajar de manera diferente, trabajar con criterios de innovación, con criterios de creatividad. Se trata de nuevos valores, se trata de que hay un nuevo esquema de organización. A la derecha vemos una serie de sectores que se han venido transformando con el tiempo y hay algunos que están como retrasados y los que están retrasados muchas veces es porque la relación costo-valor de venta del producto tiene un margen muy alto, como el caso del sector petrolero, donde los precios estaban mucho más allá de los costos de producción, cosa que cambió en algún momento y ellos van a verse obligados también a digitalizarse. ¿Por qué ocurre esta situación? Bueno, ocurre porque las telecomunicaciones han, han sido realmente una tecnología con una velocidad de cambio tremenda. Desde los años 90, estas eran velocidades típicas de transmisión de bits por segundo, de 300 a 1600, y ahora estamos hablando de gigabits y dentro de muy poco vamos a estar hablando de terabits de transmisión de información por minuto. Cuando un gigabit, ustedes saben que son 1000 megabits, y un terabit son 1000 gigabits, o sea que estamos hablando de cifras significativas. Pero simultáneamente con esa capacidad de transmitir datos que tienen las telecomunicaciones hoy en día y que se esperan a muy corto plazo, pues con tecnologías como la 6G, los terabits, ocurre simultáneamente algo parecido en la capacidad de procesar datos que tienen los computadores. En los años 70, un microprocesador tenía 2000 transitores y eso nos parecía algo fabuloso. Pero es que en el año 2022 ya esta versión de Apple tenía 114 mil millones de transitores y se espera que en el año 2030
estemos hablando de 10 veces esa cantidad de transistores. De manera que eso va a significar que gran capacidad de procesamiento de datos, con gran capacidad de transmisión de datos, permiten que todas esas nuevas tecnologías disruptivas aparezcan y transformen a los procesos. Aquí, por ejemplo, se ve en la comparativa de los microprocesadores de Intel, de Apple y de Tegra, que son los de Nvidia, que son las que se usan básicamente para la tarjeta de videojuegos. Bueno, eso da una idea de cómo va el mercado, cómo va la producción de este tipo de dispositivos. Y lo interesante es que las tarjetas estas de NVIDIA van a ser incluso parte de los nuevos servidores y de las nuevas nubes que están en las redes de Internet. Bueno, aquí se ve cómo ese proceso de transformación digital hace que todo lo físico y todo lo biológico se transforme en, en algo que ya no está más allá de nosotros, que está digitalizado y entonces el mundo se va a ver digitalizado en todas sus actividades. Fíjense que esto incluye que sensores están en todos los sectores y que muchas tecnologías están asociándose o vinculándose para convertir a ese mundo digital en algo que ya no forma parte de la realidad nuestra, sino que forma parte de lo virtual, algo que no es tangible. Eh, Esto es interesante también porque en el 2018, que esta lámina se hizo, donde ya estaba ocurriendo transformación digital y fue previo a la pandemia, no aparece, por ejemplo, la inteligencia artificial. Quiere decir que la pandemia aceleró todo este proceso a nivel mundial. Esta lámina que es del 2013 y que ya incluye aquí a mano izquierda la lista de todas las tecnologías que ya se veía que venían y que muchas de ellas son realmente, por ejemplo, la tecnología 3D, de impresión 3D, que permite pasar algo virtual a algo físico y viceversa también. Entonces, vemos cómo lo físico pasa a lo digital y cómo lo digital pasa a lo físico, pero tampoco aquí aparecía la inteligencia artificial como una de las tecnologías disponibles. Bueno, ¿cuáles son esas tecnologías dominantes? Bueno, todas las que están en el primer grupo de 6 son tecnologías que realmente son disruptivas y que están ya forman parte de nuestro mundo. Pero hay otras tecnologías, las que están aquí más abajo, que son 8, donde muchas de ellas son de las que producen cambios significativos. Por decir, la realidad virtual permite visitar un proceso industrial, permite transformarlo, conocer cómo cambia ese proceso cuando se introduce una nueva variable, un nuevo elemento. El Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial, como vamos a ver más adelante, permite que se aprenda del mismo proceso y se optimice el proceso. Y tecnología como el blockchain, la cadena de bloques, que tiene que ver con las criptomonedas, pero también tiene que ver con procesos descentralizados donde va a haber mucha seguridad, procesos de transacciones comerciales, incluso procesos electorales. De manera que todas estas tecnologías atraviesan transversalmente cualquier sector de los que conocemos actualmente y que van a ser disruptivas muchas de ellas y van a generar mucho desempleo, y por eso es que nuestro tema de cómo se enfrenta el ingeniero ante la cuarta revolución industrial se hace interesante porque nos pone, digamos, de cara a unas necesidades de cambio, unas necesidades de reinventarnos, como veremos después. Bueno, aquí hay otro autor donde ya dice que las tecnologías son disruptivas y algunas de ellas son la información de las cuales estamos hablando ahora, que es el grupo. Pero también en energía hay de tecnologías disruptivas. Algunas de ellas están alimentadas también por las tecnologías de información, pero también hay otras partes del proceso que no solamente tienen que ver con electricidad, con electrónica, con informática, sino con mecánica y con otras áreas, digamos, de las ciencias y de la tecnología. Salud y sanidad es otro tema donde está produciéndose grandes cambios y donde la capacidad diagnóstica y donde la capacidad de administración del sistema de salud es, digamos, significativa. La nanotecnología, que es la posibilidad de trabajar a los elementos, digamos, a 10 a las menos 27 o más,
han producido, por ejemplo, materiales nuevos como el grafeno, que entre otras cosas es de muy alta capacidad conductiva y por supuesto esto cambia todas las posibilidades de construcción de nuevos dispositivos. Bueno, tanto en el medio ambiente ocurren estas cosas como las ciudades inteligentes, como todo lo que está relacionado con la privacidad y ética de los ciudadanos, etcétera. Bueno, incluso hasta con temas de religión y ética, estas tecnologías son significativas. Aquí vamos a ver qué ocurre en todo este proceso de transformación digital, donde del lado izquierdo vemos cómo el Internet de las cosas lleva a la parte digital y a la nube que está aquí arriba, toda la data. Ahí esa data es analizada y se producen esos informes que llaman de analítica, donde se entiende que está ahí, se puede identificar de qué se trata ese proceso y además se puede eh, transformar el proceso a partir de toda esa información. En esa nube ocurre que es necesario establecer una gobernanza, es necesario una protección de datos y hay una reciente disposición de apenas unos días de las Naciones Unidas donde se plantea el tema de la privacidad y la ética y hay unas normas, lo cual hace que la inteligencia artificial ya sea un elemento de nuestra vida y que está regulado y que está normado y que en cada país habrán regulaciones al respecto. La automatización y la robótica, pues es el proceso eh, que nos va a sustituir a nosotros significativamente y van a venir las pérdidas de empleo por todo este tipo de situaciones. Y la inteligencia artificial y todas estas tecnologías van a formar parte de todos los procesos de manera transversal. Bueno, aquí también va a haber gobernanza. Por ejemplo, en este borde de la red se va a situar el gobierno de cada país y va a entender qué es lo que hacen todos los ciudadanos, va a conocer nuestros perfiles y desde el punto de vista positivo van a haber nuevas políticas que van a satisfacer las necesidades que nosotros aspiramos. Aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, la cuarta revolución industrial se instala en una industria y entonces todas las tecnologías y todos estos procesos están alrededor de la industria, de esa industria, por ejemplo, de manufactura o de prestación de servicio, de cualquier proceso o actividad de la vida humana eh, vinculado o relacionado con la vida humana, mejor dicho, y vamos a ver que hay muy pocas personas como están estos presentes aquí, simplemente observando el proceso y asegurándose de que no falte ningún insumo o que no falte ningún servicio que permita funcionar aquello. Aquí este es un esquema jerárquico básico de qué es lo que ocurre en cada uno de estos procesos, desde lo básico que está cercano a nosotros. Aquí van a haber dispositivos sensores de toda naturaleza, controles de temperatura, de humedad, etcétera, etcétera. Y vamos a tener incluso computadores en esta parte más baja del proceso. O sea que los procesos ya se automatizan desde la base, van a haber niveles de control como controladores lógicos programables como los que conocemos hoy en día, pero niveles de sistemas de supervisión SCADA que permiten adquirir los datos y controlarlos y supervisarlos. Y va a haber muchos sistemas computarizados en diferentes niveles y cada vez más arriba, hasta que se llega a los sistemas de planificación de los recursos empresariales o ERP. Todo esto ocurre por debajo del borde de la nube que vimos antes y todo esto va a estar lleno de datos. Esto puede ser, por ejemplo, una empresa, como vamos a ver antes, o puede ser todo un sistema comercial y después por encima de esto está la nube donde van a subir más datos, millones de datos, como vimos en la lámina anterior. Esto, si lo detallamos más, esto ya es un sistema general de un proceso automatizado, ocurre lo mismo que estamos diciendo, y entonces aquí verticalmente se ve en forma jerárquica cómo la data sube dentro de un determinado proceso y cómo se conecta esa data después, por ejemplo, comercialmente. Entonces vemos aquí un ecosistema donde está el cliente, donde está el proceso comercial y donde está un proceso industrial de servicio o de manufactura
entregando un determinado producto. Pero también en esa nube de esta industria, de este proceso, están los suplidores asegurando que haya los insumos suficientes y están también el personal de calidad de servicio, el personal de todo tipo de servicios para que esto pueda funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay todas unas capacidades establecidas y hay todo un sistema colaborativo. Entonces, cada uno de estos enlaces 3 3 4 4 con el 1 etcétera, etcétera, y con el 5 cada uno son una serie de ecosistemas que por un lado hacen el proceso más eficiente, hacen el proceso muy competitivo, pero por el otro lado hacen el proceso sumamente vulnerable. Entonces aquí aparece el tema de la ciberseguridad. Estos procesos tienen que estar protegidos, la gente tiene que ser consciente de que pueden ser, digamos, atacados por terroristas, atacados por personas indeseables, etcétera. Y eso es un área importante para los ingenieros, cómo proteger los procesos estos robotizados y automatizados. Y se requieren miles de personas dedicadas a esto porque desde las pequeñas y medianas industrias, las pequeñas y medianas organizaciones e instituciones, van a requerir ayuda de personal calificado. Bueno, aquí entonces aparece algo más complejo, ya es la ciudad inteligente, donde toda la gestión de servicios, de agua, de electricidad, de gas, etcétera, etcétera, tiene que estar controlada y que está, digamos, regulada y además protegida porque ya las redes no se van a caer. Por ejemplo, un sistema eléctrico se cae todo, sino se cae en una sola parte antes de que se caiga todo. Va a haber muchos controles en ese sentido. De manera que, bueno, una ciudad inteligente, ya existen algunas de ellas en el mundo y va a haber sistemas de transporte que no requieren conductores, ya no, sistemas metros van a tener los vagones sin conductores, etcétera. Este es, por ejemplo, el proceso de la industria petrolera, donde toda la maquinaria aquí abajo ya está conectada con computadores, toda la información sube, como vimos en los esquemas básicos, los sistemas escadas están trabajando, los sistemas ERP, hay conexión entre este sistema y sus clientes, entre ese sistema y los suplidores, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos procesos se repiten en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de empresa de gestión de servicios, en cualquier institución, corporación, pero aparece una parte más interesante. El gobierno se convierte en gobierno digital, entonces ya tiene una serie de plataformas que son interactivas con los usuarios y que permiten que los usuarios aporten sus datos. Y por eso es que los gobiernos digitales van a conocer mucha información de nosotros y van a saber estos ciudadanos quieren tal o cual cosa, entonces diseñan políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Por supuesto, también los gobiernos pueden controlar la sociedad y lo que aspiramos los ciudadanos no es eso, no es que nos controlen, sino que nos protejan, que nos satisfagan y que sea todo para beneficio de los ciudadanos, que haya bienestar social y que más allá de eso se viva pues en un mundo con una calidad de vida muy superior a la actual. Pero sobre todo ya el gobierno digital va a permitir algo importante, que es la participación ciudadana. Nosotros actualmente tenemos eso previsto, por ejemplo, en las constituciones de muchos países, pero la participación no es efectiva porque no existen los canales, no existen los enlaces, no existen los puentes, pero todo eso cambiaría con la presencia de un gobierno digital. Bueno, aquí voy a traer dos casos, que es el caso de Irlanda y Colombia. Estos dos países han hecho mucho para tratar de convertirse en hub, en centros de atracción para capitales, para tecnología, para talento, generadores de empleo, tienen altos niveles de Producto Interno Bruto y muchas de las cosas que están haciendo tienen que ver con emprendimiento y tecnología. Eh, Son líderes en, por ejemplo, en el caso de Irlanda, en almacenamiento y procesamiento remoto. Irlanda tiene, por ejemplo, un cable submarino que llega a Francia y que le permite a toda Europa utilizar estas capacidades. Y bueno, han atraído a las gigantes tecnológicas, igualmente atraen a todas las empresas líderes mundiales.
y se convierten pues en centros generadores de empleo con remuneraciones muy interesantes para la gente. También son países costosos porque, claro, cuando la gente gana mucho, entonces no hay suficiente servicio para todos y suben los costos, pero hay calidad de vida y sobre todo hay protección a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, todos los países aspiran a este modelo. Hacer, igual ocurre en el lejano oriente, países como Singapur y otros, pues tienden a este tipo de modelos de países. ¿Qué ocurre con el caso de Colombia, nuestro vecino? Bueno, Colombia ha identificado que ellos pueden convertirse en el Silicon Valley de Latinoamérica. Se asesoraron con el Foro de Davos, se asesoraron con la OECD y con muchas empresas constructoras, digamos, de vanguardia. Y en los últimos 2, 3 años han reinventado a, a ingenieros y han convertido a 100.000 programadores en desarrolladores, en developers, para resolver problemas de las financieras tecnológicas, de los gobiernos digitales, de los sistemas de salud, de justicia, y sobre todo han creado algo que es una economía naranja que llaman, donde la creatividad, la innovación son banderas y donde las políticas públicas todas se han orientado para que cambie la forma de trabajar, para que aumente la competencia, para que aumente la competitividad. Bueno, y esto que está ocurriendo en Colombia responde a un plan de país, a un plan donde hay participación pública y privada, pero lo interesante es que en este momento nosotros tenemos las fronteras abiertas con Colombia, tenemos migrantes de ambos lados en cantidades significativas durante las últimas décadas y tenemos en ese sentido muchas relaciones de personas, capacidad relacional de un lado al otro y bidireccional además. Entonces, conocer lo que ellos han hecho nos evitaría cometer errores, nos haría más fácil un proceso similar hacia un país que de alguna manera sería competitivo y se convertiría, como muchos otros países, en generador de empleos y de mejor calidad de vida. Bueno, para poder ser como aspiran todos los países del mundo, existen indicadores para ver si un país está preparado para entrar en la era digital. Por ejemplo, en el caso de Perú, hicieron evaluaciones empresas expertas y dicen, bueno, tiene 12 puntos sobre 20. Nosotros no creo que lleguemos a 12, pero deberíamos aspirar si organizamos nuestra agencia o nuestras actividades en ese sentido. Bueno, sobre tecnología, aquí hay una lista de cosas que muchas de ellas ya son accesibles a nosotros. Para nosotros ya es normal, desde que irrumpió con ChatGPT hace como año y medio ya, y que existen versiones tanto de ChatGPT y de otros procesadores de lenguaje natural, pero generativos y que están ya preentrenados y que además tienen la posibilidad de usar estos modelos de sistemas neuronales que llaman Transformer. Esas son las 3 letras de ChatGPT: generativo, preentrenado y Transformer, que es un software desarrollado por Google. Bueno, este tipo de tecnologías novedosas producen todas estas categorías que vemos aquí, muchas de ellas conocidas por nosotros, o por lo menos que las hemos escuchado, y que son las que utilizan las empresas de vanguardia del mundo. Eh, para nosotros, inteligencia artificial no es exactamente algo que tenemos a la mano. Nosotros lo que tenemos a la mano son herramientas de inteligencia artificial. Este mundo de la inteligencia artificial es algo que viene desde hace varias décadas y donde quizás hay que distinguir como 3 grandes cosas. Lo que es en sí inteligencia artificial, lo que es el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, y donde los algoritmos forman parte pues, de esas instrucciones especializadas que permiten estas capacidades, utilizando por supuesto las computadoras y todas las redes. Aquí vemos cómo el futuro de los sistemas generativos que conocemos hoy en día tiene significativamente una importancia
y que todas estas modalidades de herramientas de sistema pues, están accesibles a nosotros y que las podemos usar en tareas ya de diferentes niveles. Fíjense, aquí se ve una lista de lo que son onerosas y no onerosas, algunas de ellas ya conocidas por nosotros. Aquí del lado izquierdo, aquí se ve la historia de la inteligencia artificial, algo que empieza desde la década de los 50 y que ahorita estamos visualizando nosotros. Y aquí del lado derecho, en función de la tarea que queramos nosotros realizar, siempre hay una app disponible. ChatGPT es la que conocemos más, pero hay otras que no conocemos y que son sumamente valiosas. Para nosotros, procesar, digamos, el lenguaje es algo ya familiar, pero por ejemplo, procesar imágenes es realmente valioso y muy útil y es algo que no utilizamos. Bueno, aquí esto se extiende y se clasifican todas estas herramientas, eh, ya sea para actividades de video, de audio o de escritura, y, y, o para codificar o para materias de productividad o imágenes. Por ejemplo, esta que está aquí, GitHub Copilot, este es una herramienta que es onerosa, pero eso permite que uno que no es necesariamente desarrollador ni programador especializado, conocedor de Python y de todos estos nuevos lenguajes, no, uno puede ya decirle, hazme un programa que haga esto, esto, codifícame eso, y entonces ya esta versión GitHub Copilot permite hacerlo con bastante digamos, eficiencia y un sistema en muy corto tiempo se dispone de cosas que antes era un trabajo muy laborioso hecho por los seres humanos. Ahora, estas capacidades de inteligencia artificial y de herramientas nos permiten, bueno, cada una de ellas es un mundo y que, digamos, no tenemos aquí la posibilidad de entrar en cada una de ellas, pero da una idea de lo que significan este tipo de herramientas. Por ejemplo, aquí se observa en la de la derecha, hay 120 modalidades de herramientas de inteligencia artificial, donde el ChatGPT o Bing o Gemini, que es la de Google, etcétera, son unas de ellas y depende para lo que queramos, productividad, video, mercadeo, diseño, escritura, etcétera, podemos utilizarla. Igualmente aquí esto es algo parecido, pero codificado de otra manera o presentado de otra manera. ¿Eh? Bueno, van a aparecer nuevas modalidades de ingeniería de datos, ciencias de datos o data engineering, como llaman, eh, van a ser especialidades que son todo un mundo lleno de, digamos, de sistemas ya desarrollados, conocidos y que están en proceso, y donde el aprendizaje permanente va a ser algo típico, algo que va a ser una modalidad muy popular. Vemos aquí en esta ciencia de datos, pues ya este submundo lleno de tecnologías, de procesos, de idiomas, vemos capacidades de análisis diferenciadas, pero en síntesis es que a partir de millones de datos se puede interpretar eso y se puede convertir en información útil, en información que va a ser, digamos, clasificada y entendida de forma especializada. Por ejemplo, fíjense que esta ciencia de datos es tan importante que ustedes recuerdan el informe de Cambridge Analytica y todo esto que ocurrió en los procesos electorales norteamericanos y que ocurrió en otros países. Todo eso se obtenía a partir de datos, se entendía y se mandaban mensajes por redes sociales de Internet y eso transformaba las tendencias electorales de los candidatos en los procesos. Bueno, las empresas de vanguardias estudiosas de esto ya prevén cambios y tendencias tecnológicas importantes que no son familiares para nosotros, pero sí lo son para empresas que son de vanguardia. Clasifican estas tendencias tecnológicas en tres grandes grupos de optimización, de capacidad de escala y de descubrimiento, pero uno dice, bueno, y estas tendencias tecnológicas estaremos nosotros lejos de ellas, pero cuando vamos a ver en la lámina siguiente que ya la utilizan empresas conocidas para nosotros, por ejemplo, lo que llaman el sistema inmunitario digital, bueno, ya esta empresa de aviación lo utiliza un banco, Xavier lo utiliza Tesla y claro, bueno,
Eso está lejos de nosotros porque son tecnologías sofisticadas y son productos que están en los mercados mundiales, pero hay empresas que ya están, digamos, con estas tecnologías. El metaverso lo hemos escuchado, pero no lo usamos, pero el metaverso va a ser ese mundo virtual donde un promotor inmobiliario que hoy compra un terreno para colocar un centro comercial, por decir, bueno, ahí va a comprar también en el metaverso un terreno y van a ver tiendas virtuales que con realidad virtual le van a hacer sentir al consumidor que está realmente tocando un producto y va a estar siendo atendido por una persona que le explica las características de ese producto. O sea, ocurre lo que ocurre hoy en una tienda cuando uno dice, yo me voy a comprar una televisión digital y bueno, y aparecen 40 modelos. Entonces, es un problema para uno. Si uno no tiene a quién preguntarle, es difícil comprar. Pero bueno, aquí en el mundo virtual van a haber una cantidad, a lo mejor son tutores, son robots, ya no van a ser personas las que nos van a explicar los productos, pero bueno, vamos a tener esa ayuda también, ¿no? Bueno, plataformas en la nube, los super apps, que son estas financieras tecnológicas y estos sistemas de pagos que van sustituyendo a los sistemas bancarizados tradicionales, etcétera. Todas estas tecnologías están presentes en muchas empresas, no son cercanas a nosotros, pero bueno, si nos hacemos expertos en esto, tenemos capacidad de trabajar para ellas a nivel internacional. Bueno, aquí ya el metaverso, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, pero vale la pena, es una experiencia interesante como estar metido dentro de una película. Y esto que está aquí son sistemas que se consiguen gratuitos en el GitHub, en la plataforma GitHub, y que permiten, por ejemplo, de 10.000 páginas de un libro, obtener las categorías típicas de eso y aquí, por ejemplo, de 1.300 videos de YouTube, se puede conocer qué es lo que está en esos videos y está categorizado, están conectadas las categorías. Esto es importantísimo porque da una idea del contenido de toda una información que la puede traer alguien que sepa leer el libro y que sepa sintetizar aquello, ¿no? Bueno, frente a todos estos cambios tecnológicos, ¿qué talento es el que se requiere en la era digital? Bueno, el primero que habla sobre esto es el profesor Alderkamp de la Universidad Tecnológica de Delft. Y él nos, eh, antes que nada, plantea, tanto él como otras empresas, esto no es del profesor Camp, que ese proceso de la industria 4.0, qué nos aporta, qué nos trae. Bueno, son estas cuatro grandes eh, opciones, que la producción va a ser ininterrumpida, va a ser muy flexible, va a generarse muchísima competitividad y la calidad alta. Por ejemplo, ya existen robots que están recogiendo cosechas, trabajan 24 horas y por supuesto no hay sindicato, no hay nada, el robot lo que hay que hacer es cargarle la batería y él trabaja las 24 horas y no pide aumento de sueldo. Entonces, es imposible competir contra eso nosotros como seres humanos, tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué dice este profesor Campos? Bueno, dice que los objetivos educativos que teníamos hasta ahora tienen estas características. Estamos insertos dentro de nuestra propia disciplina, vamos hacia el análisis, estamos en lo abstracto, somos muy organizados, tenemos mucha base técnica, tenemos un pensamiento que nos hace ser concreto, tratamos siempre de aterrizar a algo y no salirnos de ese cajón, somos muy precisos, tendemos a resolver todo de forma racional y no trabajamos en grupo, nosotros sabemos hacerlo todo solo. Entonces, claro, eso hace que nuestra experiencia sea limitada. El mundo del futuro, ese mundo que estamos viviendo ya, no es que es el futuro, estamos en la transición de la tercera a la cuarta revolución industrial, eh, tiene otras características. Entonces los objetivos de formación del ingeniero tienen que ser diferentes. Tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria o interdisciplinaria. Eso quiere decir que vamos a trabajar con otra gente de forma colaborativa que están en otras disciplinas dentro de la ingeniería o más allá de la ingeniería. Tenemos que ver con sociólogos, con psicólogos, con médicos, con economistas, con todo tipo de profesionales. Entonces vamos a estar más bien pasamos del análisis a la síntesis y vamos a trabajar todo experimental, vamos a preguntarnos todo y no
y no vamos a estar tan organizados y tan planificados. Tenemos que aprender a manejar caos, la resiliencia, tenemos que adaptarnos a nuevas situaciones permanentemente y tenemos que tener mucha capacidad y creatividad para visualizar nuevos negocios. Por supuesto, cada vez que emprende uno algo, la posibilidad de fracasar existe y a veces son más los fracasos que los éxitos, pero bueno, los grandes empresarios, los grandes emprendedores están llenos de fracasos y por eso tienen grandes éxitos. De manera que lo que se esperan son problemas complejos y problemas donde se requiere ese trabajo colaborativo. Aquí hay unos ejemplos simples de cómo un trabajo es multidisciplinario o cómo es interdisciplinario, pero básicamente eh, se trabaja con otras personas, a veces se trabaja dentro de la disciplina de uno y se interactúa con los demás cuando conviene pasar información de un sitio a otro. Eh, este profesor Klaus Schwab eh, va más allá, habla de transdisciplinario y de pluridisciplinario. Ya cuando se habla de transdisciplinario se incluye a todas las disciplinas que colaboran para resolver un problema que está en el mundo real, que no es un problema teórico, no, 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 son problemas en la realidad que están sujetos a todo tipo de eventualidades, y como vemos en la vida real, que se caen los puentes, etcétera, todas esas cosas pueden ocurrir de manera que los problemas reales es prever todo ese tipo de situaciones. Muchas de estas cosas tienen que ver con tecnología de información, pero no es la única tecnología, es una de las tantas que intervienen en todos estos procesos de soluciones complejas. Hay muchos autores que han escrito sobre el asunto. Por ejemplo, el profesor Camp aquí, este libro se consigue gratis en internet, que tiene lo que está a mano izquierda, que es el índice del libro, y aquí él hace una lista de todos esos problemas complejos a los cuales tenemos que afrontarnos y que están en diferentes sectores. Por supuesto, cada cajón de estos que está aquí a la derecha eh, es un mundo de muchas situaciones, en muchos sitios diferentes, en muchos contextos. De manera que hay trabajo para todos y falta gente para resolver todo el trabajo. Lo que sí tiene una característica de ese mundo de la derecha es que casi todo tiene algún componente de tecnología e información. ¿Y qué ocurre en nuestro país? Bueno, es que todas estas tecnologías se dan cuando hay buena conectividad, cuando la conectividad buena quiere decir que hay capacidad de bajar data en cantidades significativas. Uno puede bajar un video en segundos y no en horas, de manera ininterrumpida. Y cuando hay la posibilidad, pues también de tener alguna dotación de equipos mínimos para todo ello. Por supuesto, tenemos que tener el conocimiento, no solamente son los equipos. Aquí hay una lámina que da una idea de ese mundo de antes, que teníamos un profesor que transmitía el conocimiento que estaba en un libro de texto. Bueno, ahora las capacidades son diferentes. Nosotros tenemos que tener habilidades computacionales, no tenemos que ser súper expertos, pero si es que ahora ya la tecnología nos permite que los códigos, uno le dice lo que quiere y lo hace, tenemos que tener una serie de capacidades para pensar, para analizar, para resolver problemas, enfrentarnos permanentemente a ese tipo de situaciones y tenemos que estar preparados, tenemos que estar convencidos que los problemas son superables y que, bueno, que lo vamos a resolverlo en las primeras de cambio. Entonces, estos autores, bueno, visualizan que ese mundo del futuro, que está aquí mismo, en el 2030, nosotros debemos llegar todos a esa época, eh, está lleno de esa visión donde la globalización, la digitalización, la horizontalización económica, la mezcla de cultura, de todo lo económico y social, bueno, es todo un escenario mucho, mucho más complejo y diferente al que tenemos actualmente y para el cual tenemos que estar preparados porque la competencia es mucho más dura. Este autor es el presidente del Foro de Davos. Él habla de que el mundo tiene que ser más justo y más sostenible. Él habla de resolver problemas, no solamente el climático, que ya vemos las magnitudes de lo que significa el cambio climático,
No, él habla de resolver la desigualdad. O sea, necesitamos una sociedad donde haya más posibilidades para todos, que dicen las constituciones de los países que todos tenemos el derecho a tener acceso a, no es que nos regalen las cosas, pero que tenemos el derecho a llegar a algo. Entonces él habla de que los emprendimientos tienen que tener el enfoque de responsabilidad social, tienen que estar asociados a lo que él llama los stakeholders, que sería más allá de los accionistas, a los clientes, a los empleados, a la comunidad en general, a la sociedad en general. El empresario se debe a la sociedad en general. Entonces, él categoriza una cantidad de situaciones en ese sentido y plantea pues que debemos orientar nuestras capacidades hacia ese tipo de enfoque transdisciplinario, pero ese tipo de enfoque donde haya el beneficio más allá de los accionistas y donde las tecnologías digitales sean una de nuestras herramientas para resolver los temas. Eh, Él plantea pues que todo tiene que hacerse con una ética, tiene que manejarse la situación haciendo uso de todas las tecnologías disponibles y, por supuesto, eh, saber tomar decisiones y haciendo uso de todas estas herramientas de inteligencia artificial. Básicamente, todas estas herramientas ayudan a tomar mejores decisiones cuando uno le aporta los datos. Bueno, se nos ocurrió que mezclando las visiones de estos dos autores que hablan sobre ese futuro, bueno, vamos a ver si los mezclamos los dos, ¿qué obtenemos? Entonces, bueno, este profesor Cam de la Universidad de él, ahí tiene su grupo y tiene su presentación que ven en la lámina, él, bueno, él está preparado y entusiasmado para ese mundo del futuro y está preocupado cómo debe ser la educación del futuro y que las personas tengan esas capacidades y ese entusiasmo. Cuando él utiliza la palabra alienados, bueno, está prácticamente dice que la gente tiene que estar enajenada, apasionada, digamos, para resolver los problemas y cambiar el mundo. Y esas personas son las que efectivamente cambian el mundo, los que están empeñados en hacerlo. Bueno, cuando los mezclamos a ellos, los vemos que tienen muchas áreas coincidentes, donde ese tema de trabajar de forma colaborativa, de forma interdisciplinaria, de utilizar las startups. ¿Qué es una startup? Una startup es un emprendimiento que es escalable, o sea, que puede desarrollarse progresivamente, que puede crecer y que está apoyado con tecnología. De manera pues que cuando se mezclan todos ellos, ese desarrollo tecnológico en la era digital, nosotros los ingenieros vamos a tener una cantidad de trabajo y de tareas porque tenemos cierta cercanía a estas tecnologías que son transversales a todos los procesos y tenemos que ser muy activos en la sociedad, de manera que no necesariamente estamos en este momento preparados para ello, pero sí tenemos que tener la, la disposición a reinventarnos. ¿Qué significa que un ingeniero se va a reinventar? Bueno, nosotros en este momento estamos formados como ingenieros especialistas. Sabemos mucho teóricamente de algo, no necesariamente estamos enfrentados al mundo de la realidad, aunque creemos que hemos resuelto nuestras tareas en nuestros laboratorios, experimentos que tienen que ver con la realidad, pero el mundo de la realidad siempre nos trae novedades y dificultades diferentes a lo de los problemas que habíamos estudiado. Eh, ese ingeniero especialista pues ha estado sometido a un plan de estudio de un proceso de 4 o 5 años, donde la mayoría de los textos eran de autores extranjeros, no son venezolanos conocidos por nosotros, son de Estados Unidos, y en Estados Unidos el mundo es diferente al mundo que nosotros vivimos. Eh, bueno, los planes de estudio se modifican a partir de los textos, hemos hecho pasantías, presentamos trabajo de grado, eh, pero muchos de nosotros hemos desertado. Mm, a veces apreciamos que el plan de estudio está sobrecargado, tenemos muchos exámenes, pero ¿qué significa eso? Puede significar que eh, estamos preocupados en aprobar los exámenes para podernos graduar, pero no necesariamente preocupados para aprender. Una cosa es pasar los exámenes y otra cosa es decir que yo aprendí ese tema, ¿ves? Entonces,
Bueno, ¿qué sugerencias hay en ese sentido? Bueno, básicamente aumentar el número de relaciones con los problemas de la realidad, el número de trabajos, el número de pasantías. Tenemos que estar más relacionados con las necesidades de lo que el mercado nos demanda, ¿ves? En ese sentido, bueno, cuando decimos reinventarse, hay grandes líneas como esta, el trabajo colaborativo, estamos muy entusiasmados, interesados, no estamos aburridos cuando estamos estudiando, tenemos una cantidad de ideas para beneficio de todo el mundo, pero ¿qué podemos hacer concreto? Concreto es montar un emprendimiento porque sabemos que el empleo que existe hoy no va a existir mañana porque cada vez va a haber menos oferta de empleo y más desempleados, pues las máquinas nos van a sustituir y nos están sustituyendo. No es que nos van a sustituir, ya nos están sustituyendo y tenemos que inventar proyectos escalables con apoyo de tecnología, que es lo que podemos seguramente hacer y hay espacio suficiente para todo. Ahí es donde está la posibilidad de reinventar. Bueno, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en vez de formar ingenieros como nos hemos formado nosotros, se hace con conocimientos más sencillos, tiene una base más amplia. En las maestrías es donde se especializa. Nosotros hemos practicado más hacerlo a priori en los 5 años y más en énfasis teórico que en práctico. Pero claro, hacer todos esos cambios de la noche a la mañana no es obvio, eh, y lo que ya se están formando como ustedes, que están saliendo en este momento, casi todo esto para ustedes es una electiva, tiene una situación diferente y tienen que reinventarse ya en el camino porque no tienen la posibilidad de hacerlo. El profesor Callao, que es un académico de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, tiene más de 20 quizás 30 años con este tema de la ingeniería para el desarrollo. Él opina que no es que se van a sustituir a los ingenieros especialistas, pero debe haber ingenieros especialistas, ingenieros de desarrollo, y eso tiene que tener una serie de características que él las planteaba, por ejemplo, por qué los japoneses y otros han sabido eh, copiar y desarrollar productos mejores, de mejor calidad que los que copiaron. Bueno, porque ellos eh, hicieron lo que en el Silicon Valley llaman ingeniería reversa, o sea, copiaron de atrás para adelante y sacaron un producto de mejor calidad. Bueno, eso es lo que él plantea, que tenemos que tener esas capacidades de hacer cosas y en esa reflexión que él hace, él dice, bueno, ¿qué es la educación superior y qué es lo que es la instrucción superior? Él diferencia a la educación de la instrucción, porque la instrucción está más asociada con los métodos, con los procesos eh, particulares y que implica básicamente las cosas que se hacen para lograr un nivel de educación superior. Pero él dice, bueno, que más allá de adquirir conocimiento, es importante tener esas capacidades, esas habilidades, y ahí es donde él enfoca eso de el ingeniero para el desarrollo. Hace todo un análisis, tiene varios escritos en este tema, y bueno, plantea que la instrucción superior es una de las tantas herramientas, pero que es posible tener otras herramientas donde se pueda educar mejor al ingeniero y que puede haber mezcla de lo que forma parte de las tareas de la universidad. En la universidad hay tres áreas fundamentales, que son la docencia, la investigación y la extensión. Todos los profesores deberían estar investigando y haciendo extensión, extensión estaría relacionándose un poco con la sociedad a través de una serie de actividades, cursos de otra naturaleza, y en investigación tendríamos que estar adaptando tecnología a nuestras situaciones o desarrollando tecnologías particulares para nuestro caso, etcétera, etcétera. Y todo eso debería ser parte de nuestra tarea de docentes, de poder transmitir lo que estamos haciendo de investigación, de lo que entendemos que tiene necesidades la sociedad. Bueno, eso es un poco lo que en el fondo él plantea que ayudaría a formar no solamente al ingeniero especialista, sino también ese ingeniero para el desarrollo que estaría buscando soluciones para el país. Bueno,
hace todo su análisis y concluye pues que la educación superior tiene objetivos muy amplios y que tenemos que buscar formas de utilizar la instrucción y las herramientas de la instrucción para esos fines. Todo, todo Académico. eso tiene que ser absorbido por los propios docentes, por los propios profesores, y los estudiantes tenemos que estar conscientes de que eso es lo que nos interesa aprender, nos interesa estar preparados para resolver problemas, para buscar soluciones a problemas que están conectados con la realidad. Una de las cosas que ocurre en la práctica es que no hay cercanía entre el egresado y lo que espera, vamos a decir, el empleador que ese egresado sepa hacer. Muchas veces el egresado le toca aprender por la vía dura las cosas que tiene que ayudar a resolver en la práctica. Y por supuesto no se puede pretender que de la casa de estudio la gente sepa hacer de todo. Entonces, lo que tenemos que tener son esas capacidades, esas habilidades para podernos enfrentar a los problemas que decía la lámina esa que pasamos anteriormente. Bueno, llega aquí el profesor Callao pues con una serie de planteamientos relacionados a cómo debe ser la educación y qué propósito debe tener y cómo eso puede ayudar a resolver las situaciones. Esta propuesta del profesor Callao, pues cuando se lleva al contexto actual, plantea pues que frente al desempleo hay que buscar por qué eso ocurre y por qué a lo mejor el mercado no está tan interesado en nosotros, porque está más interesado en quien le sepa resolver las situaciones. Bueno, para Venezuela se necesita que sepamos adaptar los programas de ingeniería, que podamos lograr gente con capacidades de creatividad, con capacidades innovadoras y que podamos, los docentes, poder sumar todos los esfuerzos entre docencia, investigación y extensión para resolver la necesidad del mercado, que es un egresado con capacidades innovadoras, con capacidades creativas para resolver los problemas de la mejor manera, más económica, más eficiente, etcétera. Bueno, hasta aquí llega ese tema. ¿Qué podemos hacer nosotros con estas herramientas de inteligencia artificial y cuando vinculamos estas herramientas con los problemas de la tecnología? Bueno, fíjense ustedes, aquí en España, por ejemplo, este profesor, que es un rector de la Universidad de Alicante, se unió con un grupo de estudiantes y dice, bueno, vamos a utilizar las herramientas y vamos a hacer algo con estas herramientas. ¿Qué hicieron? Bueno, analizaron la situación, aquí hay un esquema, cómo hacen su negocio, qué es lo que van a hacer, utilizando la inteligencia artificial. Y entonces dicen, bueno, vamos a pasar de lo abstracto a lo práctico y vamos a intentar resolver problemas como lo haría el cerebro humano haciéndolo con inteligencia artificial y se metieron en el área del derecho. En el área del derecho dicen, bueno, vamos a ver qué, qué soluciones conseguimos para el tema de derecho civil y para el tema de derecho profesional. Entonces utilizan una cosa que se llama API, que es Application Programming Interface, un enlace, es como una especie de máscara a la herramienta de inteligencia artificial. Entonces son capaces de elaborar estos productos todo lo que necesita un cliente cuando va a casa del abogado, le dice, mire, ahorita que haga un documento sobre esto, un documento sobre el otro. Entonces, ya todo eso está hecho. Entonces, el abogado ya no nos es útil, porque nosotros entramos a Internet, conseguimos el documento, simplemente tenemos que poner los datos de nuestro asunto. Y si tenemos que estar participando en un juicio, en un tribunal o algo así por el estilo, estamos, ya incluso conocemos cómo es el trámite en todas esas instancias jurisdiccionales. Bueno, esto lo han hecho en la universidad y es sumamente efectivo. ¿Qué podemos hacer nosotros utilizando todo esto que nos dicen los autores que mencionamos, Camp, eh, Sharp, Callaos, etcétera? Bueno, nosotros podríamos, aquí les traigo un ejemplo de cómo plantearnos un negocio utilizando métodos que están disponibles. Eh, Consciente de que el ingeniero tiene que estar preparado
para resolver problemas y para ayudar a la sociedad y porque hemos estudiado para eso, ¿verdad? Entonces, y frente a esta revolución y esta posibilidad de tener estas tecnologías a la mano, no tenemos que ver grandes tecnologías, sino estas herramientas tecnológicas ya nos permiten hacer una cantidad de cosas que no tenemos y que vamos a tener seguramente la posibilidad de actuar en todos los ambientes de una sociedad, en todas estas áreas que están aquí listadas: agricultura, educación, salud pública, finanzas, comercio. Todas estas y muchas otras son ámbitos para nuestro trabajo. Entonces, eh, bueno, vamos a, a hacer uso de eso que llaman las startups, modelos de emprendimiento escalables apoyados en tecnología. Vamos a irnos a asesorar a estos sitios que se llaman centros de innovación, semilleros, incubadoras o que se llaman hubs, que están dentro de las universidades y que están también en sitios que han aportado las tecnológicas, las gigantes tecnológicas que tenemos en Venezuela, estas empresas. Y ahí vamos a asesorarnos e intercambiar información con otros y cómo montar un negocio. Entonces, haciendo eso, decimos, bueno, vamos, aquí tenemos el área de ciberseguridad, como dijimos, es infinito el número de situaciones que hay que resolver para la vulnerabilidad que hay. En el ambiente educativo son infinitas las situaciones. Ya de hecho hay tutores virtuales. La Khan Academy, que seguramente muchos de ustedes la conocen, ya tiene un tutor virtual y los niñitos aprenden con el Khan Academy directamente. Las financieras tecnológicas, la ciudad inteligente, los alimentos, el teletrabajo, el comercio, todo eso y la resolución esta que acaba de salir hace apenas un par de semanas atrás, donde ya la inteligencia artificial no le va a pasar lo que le ocurrió a ChatGPT hace año y medio, que en Italia, por ejemplo, dijeron, no, aquí no podemos permitir eso, está prohibido utilizar esa herramienta. Tuvieron que retroceder y ya el mundo sabe y está consciente de que eso ya llegó y llegó para quedarse. No, no, no es que eso no se puede usar, ¿ves? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, este ejemplo, un modelo de negocio con herramientas de inteligencia artificial. Vamos a proponernos a decir, bueno, quiero montar una venta en línea de un producto y ¿cómo hago para resolverlo? Utilizo este lienzo de Lean Canvas, que ustedes seguramente lo conocen. Es básicamente seguir un método de responder unas preguntas. Uno nunca va a responder eso en las primeras de cambio porque siempre nos faltan detalles, nos faltan situaciones. Ahora, ¿qué ocurre? Que con la inteligencia artificial las situaciones que nosotros no vamos a aportar en las primeras de cambio, nos va a ayudar la inteligencia artificial y nos va a ayudar también nuestro amigo, o nuestro compañero, nuestro socio, etcétera. Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Aquí está la plantilla esta de Lean Canvas. Lean es el nombre, no es leer Canvas, no es Lean Canvas lo que quiero decir. Entonces, aquí está el problema, solución, cada uno de estos aspectos. Entonces uno pone lo que uno considera para este modelo de negocio. Ustedes van a tener todas estas láminas de manera que no tenemos que entrar en detalle. Y así sigue en la segunda lámina cuáles son los gastos, cuáles son el flujo de ingresos, qué es lo que se va a vender y tal. Aquí vamos a vender productos para hacer ejercicio con gente que está interesada en tener un buen físico, tener condiciones de salud, alimentarse bien, etcétera, lo que todos aspiramos a tener, ¿verdad? Y sentirnos saludables, sanos y tal, y siempre con capacidad. Bueno, entonces inmediatamente hacemos el flujo de caja que ustedes conocen y entonces un negocio tiene estas características. El 30% es el costo del producto traído desde la China o de donde queramos traerlo, más los costos de transporte, más los costos de pago de aduana y después otro 30% se nos van los gastos de venta, gastos de publicidad, etcétera, etcétera. Pero, y sacamos aquí los ingresos y los egresos, pero en este caso no estamos todavía utilizando lo que nos recomienda el profesor Sharp, que nos dice, mire, beneficie también a los stakeholders, más allá de los accionistas, a los empleados, a los clientes, a la sociedad en general. Entonces, bueno, volvemos a entrar y utilizamos al chat GPT 3.5, el que no es un negocio, pero igualito lo podemos hacer con Gemini o con Bing Copilot o con cualquiera de todas esas que son disponibles y gratuitas.
y le hacemos todas las preguntas, le llevamos nuestro modelo de negocio que está en la plantilla del día en Canva, y entonces nos contesta el sistema, nos dice, corrige aquí, le faltó esto, le falta el otro, aquí están todas las respuestas que dice el modelo, continúa la respuesta y nos indica que tenemos que hacer esto. Uno de los problemas que tienen estos modelos de venta en línea es que los sistemas de pago como PayPal y otros, bueno, dicen, si hay devolución, yo no le puedo entregar el dinero que me dio el cliente, entonces eso requiere que hay que tener más pulmón, hay que tener más crédito, pero si el negocio es escalable y crece demasiado rápido, entonces no podemos funcionar. Necesitamos socios, necesitamos un capital de riesgo que se meta en nuestro negocio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces empieza a complicarse el asunto. Vamos a la segunda vuelta, montamos aquí nuestro tema de responsabilidad social, entonces vemos cómo cambian los números y del 30% que no íbamos a ganar, del 45% que quedaba, le damos el 12% a los stakeholders y todavía nos queda un porcentaje. Y así seguimos y entonces, bueno, cambian los números y volvemos a entrar a ChatGPT, mire, esto así asado, y entonces nos vuelve a corregir el modelo de negocio que hicimos con Lean Canva y seguimos pasando y se vuelve a hacer nuevamente el flujo de caja y aquí llegan unos números finales y después queremos conocer los índices de rentabilidad de ese negocio, etcétera. Y bueno, esto que está aquí antes de los índices de rentabilidad es cómo se hace el mercadeo digital. Esto se hace con Facebook, con Google, con cualquiera de estas gigantes tecnológicas que conocen el perfil de la audiencia, conocen el perfil de los compradores, de todos nosotros. Y entonces aquí hay que invertir en cómo llegarle a los clientes para que vengan a visitar nuestra plataforma y nos compren. Entonces, aquí hay tutoriales que están todos los enlaces en la biografía y, y, y también si queremos hacer otra forma de mercadeo, podemos inventar lo que este señor hizo. Este señor hizo un video donde demuestra que el producto que él quiere vender, que es un termo, un vaso termo, se incendió un vehículo y resulta que el vaso termo todavía tenía los hielos adentro. Entonces él puso esto en las redes sociales e inmediatamente aparecieron 56.000 comentarios, porque el mundo es gigantesco. En este momento tenemos 2.500 millones de personas interesadas en cosas como esta y en comprar. Entonces él convirtió eso en una cuestión viral, inmediatamente se hizo de un instrumento para él hacer su propio mercadeo, ¿eh? Y no depende del mercadeo a través de Facebook o de Google. Bueno, este Lean Canvas va más allá de simplemente el modelo de negocio que acabamos de decir y entonces presenta cómo se analiza ese modelo de negocio y nos da los índices típicos de un modelo de negocio. Estos son los tradicionales: utilidad sobre ingresos, utilidad sobre costo y sobre calidad de capital de trabajo, y el valor esperado de utilidad antes de pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y aquí da otros índices del negocio. Entonces, todas estas tecnologías están disponibles. Cualquiera de nosotros puede ser un emprendedor. Claro, se necesitan varias cosas. Primero, un producto que sea un producto que le interese a mucha gente, porque si tenemos el modelo de negocio de un producto que no se vende, pues no es exactamente lo que queremos, pero eso es lo que hay que tener la capacidad o elaborar el producto que se va a vender, ¿no? Bueno, finalmente, ¿qué se observa como de todo lo que hemos visto ahorita? Bueno, que hay ciertos países donde estaban ocurriendo cosas significativas frente a este mundo de la cuarta revolución industrial, donde hay gente que nos puede orientar, donde hay empresas consultoras, donde hay organismos internacionales, que las tecnologías disruptivas son de verdad disruptivas y que los negocios que existían se acaban y aparecen otras cosas. El sistema de B&B sustituyó a los hoteles, el, el- el- los los carros utilizando plataformas tecnológicas sustituyen a las cadenas de taxi, la fotografía ya no son con rollos que se revelan, sino que son todas digitales, o sea, todo eso es disruptivo y muchísimas más cosas. Entonces, estamos conscientes que los sistemas inteligentes, robotizados, automatizados, generarán una pérdida de empleo significativa. Los índices de pérdida de empleo están en el orden de 30, 40, 50% para los próximos años. O sea, es cuestión de unos meses más, ¿ves? Y que
los países tienen que hacer políticas públicas que estén orientadas a resolver estas situaciones y a darle facilidades a la gente para que todos estos emprendimientos sean factibles, que haya libertad de iniciativa, libertad de emprendimiento, que haya atractivos fiscales, que haya seguridad jurídica, todo este tipo de experiencias que ya en los terceros países está suficientemente elaborada y sobre todo fijarnos una ruta, un plan, pero aprender del camino que ya otros se han trazado. Y tenemos al vecino, como mencionamos, que es Colombia, que puede ayudarnos mucho para no darnos tropiezos. Bueno, hasta aquí dejo la charla y quedo a la orden para preguntas y respuestas que pueda dar yo, porque a lo mejor no las puedo dar todas. Muchas gracias. Muchas gracias, académico Alfredo Abella. Una muy densa presentación, magistralmente resumida, perfectamente ilustrada y muy bien explicada. Además de las interesantes reflexiones acerca de la educación superior, abre la mirada al futuro en distintas áreas de la ingeniería, en buena parte un futuro cercano. Las miradas hacia las megatendencias dejan en la mesa aspectos que serán desarrollados en esta cátedra, por ejemplo, en el módulo 2, una charla sobre energía eléctrica en Venezuela, que se denomina energía eléctrica en Venezuela. Hay una charla acerca de megatendencias en almacenamiento de energía y otros aspectos. El módulo 3, que tiene 6 charlas, va a tener 5 charlas que van a hablar de megatendencias. De manera que es muy oportuna esta tremenda charla como una jornada inaugural de la cátedra 2024.